Los primeros días estuve pensando en todas las cosas buenas que podían salir de venir acá, pero después cuando tuve que entregar una propuesta y empezar a desarrollar la charla, entré en pánico, corría por la casa dando vueltas. Era muy difícil pensar de qué iba a hablar. Me explico. Yo estudié física en la Universidad de Antioquia, hice una tesis en ruido cuántico, después hice una maestría en creación literaria, escribí una novela sobre un boxeador y una novela sobre la violencia. Después hice un doctorado en estudios hispanos, es decir, un campo muy amplio, y escribí una tesis sobre filosofía colombiana. Es decir, yo no soy especialista en nada. Entonces, llegué a la conclusión de que lo mío es tomar muchas ideas, ir a muchos campos distintos, combinarlos, relacionarlos, mezclarlos e incluso confundirlos. De manera que decidí que lo mejor que podía hacer era venir a contarles una historia. Así que les voy a contar la historia del día que casi muero y la importancia que cruzar fronteras ha tenido en mi vida. Llegué a El Paso, Texas, en agosto del 2006 para estudiar la maestría en creación literaria. El Paso y Ciudad Juárez son una sola ciudad dividida por un río, pero ese río es la frontera entre México y los Estados Unidos. Era muy fácil ir desde mi casa en el barrio Sunset Heights hasta el centro de Ciudad Juárez. De hecho, iba todos los miércoles porque el cine era mucho más barato en Ciudad Juárez. Solo tenía que bajar caminando por la calle West Yandell, llegar a pasar por el frente de la biblioteca pública, donde pasé muchas horas, tomar Stanton hacia el sur, atravesar el centro de El Paso, que cada vez parece más México, llegar al Puente Internacional Reforma, que une la calle Stanton del Paso con la avenida Lerdo de Juárez. Era muy fácil, me tomaba 20 minutos y crucé miles de veces. En ese momento, Ciudad Juárez era la ciudad más peligrosa del mundo. No sé si recuerdan, hace unos 10 años, que la violencia en Juárez era incontrolable. Sin embargo, El Paso era una de las ciudades más seguras del planeta en ese momento. Sí, a pesar de esto, mi vida nunca estuvo en riesgo en Ciudad Juárez. Mi vida estuvo en riesgo en El Paso. Las fronteras entre El Paso y Ciudad Juárez a veces son invisibles. Es decir, las personas parecen igual a ambos lados de la frontera. El acento es muy parecido a ambos lados de la frontera. La música que se escucha, la comida es igual. En verano el calor es intenso y el sol implacable. En invierno el frío cala los huesos de la misma manera en Ciudad Juárez y en El Paso. Sin embargo, hay otros aspectos de la frontera que son innegables. En un lado el sueldo mínimo son $5 al día y en el otro lado son $5 la hora. Uno de los lados, como ya mencioné, era supremamente seguro y el otro lado supremamente inseguro. Los habitantes de un lado podían ir y volver sin ningún problema, mientras los del otro lado tenían que buscar permisos especiales y no tenían permiso para pasar libremente al otro lado. Muchas fronteras son tan artificiales como las fronteras entre los países. Recuerdan que hace muchos años se creía que si un marinero era demasiado intrépido y se adentraba en aguas profundas, iba a llegar al borde de la Tierra y se iba a caer porque se creía que la Tierra era plana. Desde luego ya sabemos que la Tierra no es plana y no nos da miedo navegar alrededor del mundo. Bueno, todos lo sabemos menos esta sociedad que se llama la Sociedad de la Tierra Plana, que en este tuit dice que tiene seguidores alrededor del globo. La mayoría de las fronteras están hechas de miedo, como esta frontera para que los navegantes no se alejaran mucho de la tierra firme. Pero muchas personas se atreven a cruzar estas fronteras, que no son solo físicas, no son solo políticas entre países. Hay muchos tipos de fronteras. Por ejemplo, el cantautor Elvis Costello se dedicó a la ingeniería de sistemas antes de cruzar la frontera hacia la música y ganar renombre mundial. El tenor Andrea Bocelli era antes conocido como el abogado Andrea Bocelli, antes de cruzar la frontera hacia la música también. La autora Julia Child, una de las autoras más importantes de libros de cocina y una de las primeras personas que tuvo un show de cocina en televisión, fue espía de los Estados Unidos mucho antes de dedicarse a la culinaria y probablemente era mucho mejor detectando el sabor del veneno que el sabor del comino en esa época. Por ejemplo, un grupo de ingenieros que tenían como trabajo poner en órbita esta estación espacial tenían el problema de que esos paneles solares
no se pueden sacar abiertos de la atmósfera por la resistencia del aire. Y encontraron la solución en el origami, el antiguo arte japonés de doblar papel. Y la solución vino de cruzar las fronteras entre Oriente y Occidente, entre lo nuevo y lo viejo, entre el arte y la ingeniería espacial. Yo llegué al Paso, Texas. La frontera más importante no fue la frontera física que divide a Estados Unidos de México o las fronteras que pasé en medio desde Colombia a Estados Unidos. La frontera más importante fue la frontera intelectual, pasar de la física a la escritura creativa. Todavía la pregunta más común que recibo es cómo un físico se vuelve escritor. Y es porque las fronteras intelectuales son supremamente rígidas. Nos educan para creer que es imposible pasar de una frontera a otra. Sin embargo, justamente hoy hemos escuchado a todos los presentadores cómo su fortaleza está en haber cruzado esas fronteras intelectuales. Es imposible no pensar en el poema de Robert Frost, Mending Wall, o Rehaciendo la pared. El poema cuenta la historia de dos vecinos que se reúnen todas las primaveras a reconstruir una muralla de piedra que divide las dos propiedades. El narrador del poema repite constantemente que él no ve la necesidad de esta muralla, de esta cerca de piedra. Sin embargo, su vecino le repite constantemente: buenas cercas crean buenos vecinos. Parece que ese mantra de buenas cercas crean buenos vecinos está siendo repetido por todas partes en el mundo de hoy. Hay brotes xenofóbicos aquí en Colombia contra los hermanos venezolanos que buscan refugio de la tragedia humanitaria que sucede en Venezuela. En Estados Unidos, donde vivo, el discurso antimigrantes cada vez tiene argumentos más descabellados y más contundentes. En Europa está cerrando sus fronteras a los inmigrantes que huyen de los conflictos en Siria, en Yemen, en el norte de África. Sin embargo, el espíritu del poema es otro. El narrador del poema le dice a su vecino: antes de construir un muro, me gustaría saber qué incluyo y qué dejo por fuera, y a quién quiero ofender. Hay algo que no es amigo de los muros. Yo crecí aquí en Montería en los años 80 y en la primera mitad de los años 90. Aquí nació mi amor por la física, por la literatura, por la matemática, por la filosofía, y aquí nació mi deseo de convertirme en escritor. Sin embargo, parecía que Montería no pertenecía a la narrativa de la literatura y de la ciencia mundial. Es decir, en el colegio nunca nos pidieron que leyéramos un libro de José Luis Garcés González, quien está en el público, o de David Sánchez Juliao, o un poema de Raúl Gómez Hattin. Tampoco en las clases de ciencia nos visitaba un biólogo, profesor en la Universidad de Córdoba, o un químico que trabajara en una universidad local. Quizás esa desconexión permitió que yo creciera sin darme cuenta que había unas fronteras tan rígidas entre diferentes disciplinas. Y parece que eso mismo le sucedió a varios de mis amigos. Dos de ellos estudiaron ingeniería de sistemas. Uno de esos dos se dedica a la fotografía y está por aquí tomando fotos para el evento. Otro de ellos es hoy guionista de cine y televisión. Uno más estudió biología en la Universidad Nacional en Bogotá, hizo una tesis en neurociencia y hoy es profesor de literatura en Corea. Lo importante de cruzar fronteras es ir y venir, no es simplemente mudarse al otro lado y quedarse allá. Es ir y venir, alimentarse a ambos lados, llevar productos, por así decirlo, de un lado a otro y mezclarlos. Es por eso que hace unos años escribí una novela que se llama El infinito se acaba pronto, que cuenta la historia de un matemático obsesionado con las ideas sobre el infinito de Georg Cantor. Cantor fue un matemático alemán del siglo XIX que fue el primero en tener una teoría consistente desde el punto de vista matemático sobre el infinito. Esta novela ahora hace parte de la lista de lecturas de muchos colegios en Colombia y hace un tiempo la editorial me llevó a recorrer varios de esos colegios y me encontré con la queja constante de alumnos que no querían escoger entre ciencias y humanidades a pesar de que el sistema educativo se los exigía. Es decir, ellos podían habitar a ambos lados de la frontera, pero el sistema educativo les decía: buenas cercas crean buenos vecinos. Incluso hubo el caso de una estudiante en Cali que me entregó un poema, me leyó un poema inspirado por el libro, en el que reiteraba la queja por tener que escoger, pero celebraba el libro porque le había permitido tener un puente para ir de un lado a otro, sin problema. Necesitamos una generación
de personas que puedan transitar entre diferentes áreas. Todos los speakers del día de hoy, todos han mostrado el valor de transitar entre diferentes áreas. Y necesitamos esta generación porque los desafíos de un mundo hipertecnológico no son los mismos para los países del primer mundo que para nosotros. Entonces necesitamos que sean las personas de aquí las que entiendan los desafíos particulares para nosotros. No es lo mismo el calentamiento global o los efectos de la inteligencia artificial en un país como Alemania que en un país como Colombia. Imagínense una generación de políticos que entiendan cuáles son las amenazas y cuáles son las oportunidades creadas por las nuevas tecnologías y que puedan transitar entre la política y la tecnología libremente y que puedan construir políticas que nos defiendan de las amenazas de las nuevas tecnologías y que nos abran puertas para participar de esas oportunidades. Una de las fronteras que crucé al llegar al Paso fue la frontera ecológica. Viniendo desde Colombia y del Valle del Sinú, donde el verde no da abasto, donde la naturaleza crece por todas partes. No sé si han escuchado el chiste de que el Valle del Sinú es tan fértil que si uno se come un mango esperando el bus y tira la pepa en el piso, al día siguiente puede esperar el bus bajo la sombra del árbol. El desierto era todo lo contrario. El desierto no había árboles, eran solo arbustos secos, arena y rocas. Mi primer día en El Paso, menos de 24 horas, fui a caminar por las montañas Franklin con un compañero de clase llamado Kevin Brown, y en medio de la caminata vi una serpiente, la cabeza de una serpiente que salía debajo de una ropa y me picaba el tobillo. Me puse pálido, se me nubló la vista, me temblaban las piernas, un calor me subió desde el estómago y me inundó la cabeza. Pensé que me estaba muriendo. Unos segundos después, recuperé la compostura y me di cuenta que no me había picado la culebra. Era simplemente una reacción de miedo. La culebra que me perdonó la vida ese día, después investigué, es probablemente una Crotalus lepidus, que es una serpiente de cascabel que se caracteriza por un cuerpo pequeño y muy musculoso y un potentísimo veneno que mezcla hemotoxinas y neurotoxinas. Después la fallida mordida de la cascabel, empezamos a retroceder sin dejar de mirar a la culebra, y la culebra tampoco dejó de mirarnos ni de bambolear el cascabel, y nos miraba con esos ojitos de amor que se ven en la foto. Y caminamos de vuelta al carro y aprendí una palabra en inglés que nunca se me olvidará, rattlesnake, que significa serpiente de cascabel. Y pensé, bienvenido al Paso. Esa fue mi inauguración. Y lo curioso es que mi vida corrió riesgo del lado seguro de la frontera. Y fue del lado del que casi muero, fue en ese lado en el que me hice escritor. Por eso los invito a que no tengan miedo y que surquen los mares, que no se van a caer por el precipicio, y que tengan en cuenta que a veces el mayor riesgo es quedarse en el lado seguro. Muchas gracias.